En los ejercicios que hemos propuesto hasta ahora, hemos considerado sencillamente una fuerza que se está aplicando sobre una barra y esa fuerza está ubicada en un punto cualquiera, ¿cierto? Estamos aplicando una fuerza. Para cualquiera de estos problemas no se ha considerado que la barra tiene un peso, ¿cierto? Eso significa, o mejor, si la barra llega a tener peso, pues debe implicar que ese peso es una fuerza que está dirigida hacia abajo, es decir, que la masa que tenga la barra está generando una fuerza adicional. Como les he dicho, pues hasta ahora no hemos considerado ningún ejercicio que proponga esto. Calcular el peso, pues ya sabemos cómo calcular el peso de cualquier objeto. Sabemos que el peso, que es una fuerza, lo podemos calcular como la masa del objeto multiplicado por la gravedad. Por ahí no habría ningún problema porque sabemos que si la barra llega a tener una masa, podemos calcular su peso. El asunto es dónde debemos ubicar ese peso. Hasta ahora hemos hecho situaciones donde colocamos un objeto y representamos con una flecha el lugar donde estaríamos asumiendo que se está generando ese peso. Y lo normal es hacerlo en el centro geométrico de ese cuerpo. Eso estaría bien en la medida de que el cuerpo sea homogéneo, es decir, que la distribución de su masa sea exactamente igual por todos los puntos, ¿sí? Yo tengo un marcador y puedo considerar que la masa se distribuye uniformemente por todos los puntos del cuerpo. Pero no siempre es así. Nosotros vamos a tener un cuerpo, podemos tener situaciones de un cuerpo que puede estar de esta forma. Claramente, estamos viendo que hacia la derecha del cuerpo hay más cantidad de masa que hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo menos para una imagen como la que tenemos. Ese lugar entonces donde yo debo colocar esa fuerza que está generando el peso, tiene un nombre particular y es lo que normalmente llamamos un centro de masa. Centro de masa. El centro de masa es un punto donde nosotros consideramos que se concentra la masa que tiene el cuerpo. ¿Ok? Vuelvo y repito, es un punto en el cual consideramos que se concentra la masa que tiene un cuerpo. Para más o menos entenderlo, es como cuando uno señala a una persona. Cuando uno señala a una persona, dése cuenta que uno tiende a señalarlo hacia el pecho, ¿cierto? Nosotros normalmente ni señalamos sus pies, pues cuando queremos indicar la presencia de una persona, no lo hacemos señalando sus pies, no lo hacemos señalando su cabeza, sino que normalmente lo hacemos señalando en su cuerpo, es decir, en el tronco, en el tórax, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo natural, es una situación, es una condición natural donde nosotros tendemos a señalar a la persona en el lugar donde mayor masa tiene. ¿Ok? Vuelvo y repito, es una situación que nos está diciendo que eso es un punto donde consideramos que se puede concentrar a la persona, es decir, donde podemos considerar que la persona está, ¿ok? Donde existe. Entonces, el centro de masa es eso, es el punto donde consideramos, donde se considera que se concentra la masa. Resulta que ese punto de pronto ni siquiera hace parte del cuerpo como tal. Imaginémonos una caja vacía, una caja perfecta, un cubo perfecto, pero que está vacío. Si yo considero el centro de masa, pues en ese caso estaríamos considerando el centro geométrico, es decir, al interior del cuerpo. Pero como él está vacío, dense en cuenta que en ese punto ni siquiera hay masa, ¿cierto? Porque está vacío, es un hueco.
Por lo tanto, esta es una situación donde el centro de masa ni siquiera es un punto real del cuerpo, es un punto hueco, ¿cierto? Voy a utilizar, por ejemplo, aquí tengo un tarro, des en cuenta, es un tarro hueco. Si nosotros indicamos el centro de masa, consideraríamos un centro, un punto geométricamente que está en la mitad, ¿cierto? Es decir, un punto que está en la circunferencia es el centro y además en su altura también es el centro. Es decir, un punto que queda aquí en el interior, pero des en cuenta que ese punto realmente no hace parte del objeto, no hace parte del material con el que está construido. Entonces, ahí tengo una situación donde el centro de masa ni siquiera hace parte del cuerpo mismo. ¿Ok? Es una consideración que nosotros vamos a tener. Para una situación, entonces, como la barra, después vamos a ver entonces cómo vamos a calcular el centro de masa. Por ahora, podríamos decir que cuando yo tengo una barra homogénea, es decir, que se distribuye, su masa se distribuye por todo el cuerpo, entonces el centro de masa o el punto donde se va a generar ese peso va a ser el centro entre el punto de giro y el extremo del cuerpo. ¿Ok? Si este es el punto de giro, entonces la fuerza que se esté aplicando debería estar ubicada en este punto. Pero como de este otro lado también hay masa, eso significa que en este punto también debería existir otra fuerza que corresponde al peso o a la proporción del peso en ese lado. ¿Ok? El ejercicio que vamos a plantear ahorita es, vamos a considerar entonces la masa que tiene el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Se tiene una barra de 5 kilogramos, que tiene un punto de giro. Y entonces por aquí, mire, vamos a colocar esto 20 centímetros de este lado y a ver, bien larga por acá, y 60 centímetros de este otro lado. La pregunta es, ¿en dónde se debe colocar una fuerza? ¿En dónde se debe colocar una fuerza de 10 newtons dirigida hacia arriba, para que la barra se mantenga en equilibrio? Entonces, la situación es esta. Yo tengo mi barra, de este lado está más largo que de este. Aquí, pues no se mueve el marcador porque lo estoy ajustando, pues lo estoy apretando para que no se mueva. Pero ¿qué pasa en el instante en el que yo libero? Pues va a caer. ¿Por qué? Porque este extremo es más largo que el otro extremo. Eso significa que de este lado hay mayor peso que de este otro lado. La pregunta es, ¿en dónde debo colocar una fuerza dirigida hacia arriba? Entonces, voy a colocarla aquí para que la barra se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Bueno, entonces, sencillamente lo que intuitivamente sabemos que por este lado ser más extenso
hay mayor peso de este lado, por lo tanto habría un giro en este sentido. Pues intuitivamente y solamente por hacer el gráfico, voy a considerar que hay un punto, bueno, voy a colocarlo más afuera para que no... Hay un punto donde voy a colocar esa fuerza. El asunto es que no sabemos exactamente cuál es esta distancia. ¿Listo? Pero sí sabemos que este extremo mide 60 y que este extremo mide 20. ¿Listo? Entonces, significa que de este lado se está generando una fuerza debida a su peso, o a la parte del peso que queda de este lado. De este otro lado, vamos a tener otro peso que seguramente es mayor, ¿cierto?, que el peso que existe de este otro lado. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a proponer nuestra sumatoria de fuerzas. Habíamos dicho, de torques, perdón, habíamos dicho que para que esto se mantenga en equilibrio es porque la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nos quedarían los torques. Llamemos a este el torque 1. El generado por esta fuerza sería torque 2. Y el generado por esta otra sería nuestro torque 3. Entonces tendríamos que torque 1, planteando esto, ¿no? Torque 1 más el torque 2 más el torque 3 tienen que ser igual a 0. Vamos reemplazando valores. Sabemos que este lado, vamos a llamar sencillamente el peso 1 el de este lado y el peso 2 el del otro lado. Entonces aquí tendríamos que fuerza es igual al peso 1 por la distancia 1 más, o sea que esta distancia de esta es lo que estamos llamando x1, más el peso 2 por la distancia 2 más la fuerza, que es la que se está aplicando aquí, por la distancia 3, que es la que realmente queremos hallar. Esto nos tiene que dar 0. El peso es una fuerza que está dirigida hacia abajo. Entonces, este peso sería negativo. El asunto es cómo lo vamos a calcular. Si la masa se distribuye homogénea en todo el cuerpo, entonces esto es sencillamente la proporción de esta masa. Muy sencillo. Sabemos que la masa total o la longitud total corresponde a una masa de 5 kilogramos. Ojo, la distancia, dijimos que la distancia va a ser la mitad de esto porque la barra es homogénea, ¿no? La mitad de esto serían 10 centímetros. O sea que la longitud total, ¿cuánto es? Son 80 centímetros. 80 centímetros de la barra corresponden a 5 kilogramos. 20 centímetros de barra, ¿a cuántos kilogramos corresponden? Una simple regla de 3, ¿no? Entonces, tendríamos 20 por 5 dividido entre 80. 20 multiplicado por 5 kilogramos y dividido entre 80. ¿Cuánto daría eso? 1,25. 1,25. O sea que la masa 1, la masa del extremo 1 es de 1,25. Por diferencia lo podemos hacer o planteamos algo semejante a esto. Sabríamos que la masa del lado 2, ¿cuánto valdría? 5 menos 1,25, esto da 3,75. Por diferencias. ¿Ok? Así que ya sé cuánto va a valer o cómo calcular este peso de acá. Este peso entonces sería 1,25 multiplicado por la gravedad, que son 9,8, por la distancia 1, que serían los 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros sabemos que vale o que corresponde a 0,1 metros. Estoy colocando mal.
Esta fuerza está dirigida hacia abajo, por lo tanto su signo es negativo. La distancia o la oposición está a la izquierda, por lo tanto también es negativo. Ahora vamos con el otro. Este peso está dirigido hacia abajo, entonces igual, negativo, masa, son 3.75, multiplicado por la gravedad, 9.8, y multiplicado por la distancia. Si este lado mide 60 centímetros, la mitad serían 30, es decir, 0,3. Más el último torque, la fuerza está dirigida hacia arriba, que dijimos que eran 10 newton, multiplicado por la distancia 3, que es la que queremos hallar, y esto nos tiene que dar 0. ¿Sí quedó claro esto? La idea ahora es que despejemos para que podamos hallar ese 0,3. Entonces voy a solucionar primero este valor aquí. Sería, ¿Profe, dónde salía el último 10? porque dentro del enunciado decíamos que íbamos a aplicar una fuerza de 10 newtons. Ah, ok. Entonces 1.25 por 9.8 por 9.8 por punto 1. Esto daría 1.176. Más. Bueno, aquí realmente me va a quedar es menos, ¿no? Por este signo menos. 3.75 por 9.8 por punto 3. Esto me quedaría en 11,025. Más 10 por x, pues 10x, ¿no? 10x3, y esto tiene que dar 0. Y ahora sí, vamos a despejar. Este valor, pues pasaría positivo, este valor pasaría negativo, y el 10 pasaría a dividir. Lo voy a hacer por aquí. O sea que x3 va a ser igual a 11,025 menos 1.176 dividido entre 10. Y esto me quedaría 0.98. Una pregunta, Dime, ¿no es que salió ese 0,1? ¿el 0.1? Sí. Porque como la fuerza se tiene que aplicar en la mitad, y esto mide 20 centímetros, pues la mitad serían 10 centímetros. 10 No, profe. centímetros son 0.1 metros. Eh, para este problema, pues no sé si se dieron cuenta, pero hay una pequeña inconsistencia de acuerdo al resultado, porque 0,98 es 98 centímetros. Resulta que la barra ni siquiera mide eso. Casi que me está diciendo que la fuerza la tengo que aplicar todavía más lejos. ¿Ok? Bueno, hubo una inconsistencia, y por eso pues traté de encontrar este número para que me diera, para que no me diera, pero parece que así como mentalmente no lo pude calcular muy bien. Pero sí está claro el procedimiento. Sí. ¿Cómo así, profe? Lo último. 0,98 es 98 centímetros. ¿Sí? Sí, 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 profe. Y la barra mide 80. Ya entendí. Entonces, pues se supone que es una fuerza que se está aplicando en un lugar más lejano de la barra. Pero pues digamos que es por el procedimiento. Realmente esta fuerza debió ser un poco mayor para que me diera más hacia el centro. ¿Sí? Listo, ya entendí. Gracias. Ok.
ese era el ejercicio que quería pues mostrarles y de una vez para que entremos en el concepto de del centro de masa, que es lo que llamamos centro de masa. ¿Ok? Con lo último que voy a terminar es una parte conceptual de ese centro de masa y con eso dejamos por hoy, ¿vale? Entonces, el centro de masa, pues ya lo hemos dicho, es un punto en el cual consideramos que se concentra la masa que tiene un cuerpo. ¿Sí? Entonces, es un punto en el cual consideramos que se concentra la masa que tiene un cuerpo. Cuando un cuerpo es homogéneo, es decir, geométricamente es homogéneo y además su masa se distribuye de la misma manera, es decir, en forma homogénea, pues entonces el centro de masa es el centro geométrico del cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un objeto, pongamos una circunferencia o una esfera mejor, entonces la esfera es homogénea en todas sus dimensiones, ¿cierto? Sabemos que la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la esfera, del extremo de la esfera, siempre es el mismo. Entonces, por lo tanto, es homogéneo. En ese caso, el centro de masa es el centro geométrico del cuerpo. ¿Ok? Podemos tener un prisma rectangular. ¿Sí? Imagínense un dado, tal cual un dado. ¿Sí? En ese caso, la figura es homogénea, ¿cierto? Por lo tanto, el centro de masa está ubicado en su centro geométrico. Pero cuando el cuerpo no es homogéneo, entonces imaginémonos ahora una pirámide. A pesar de ser una figura regular, no es homogénea, ¿cierto? O sea que en este caso el centro de masa no está en su centro geométrico. Cuando el cuerpo no es homogéneo, el centro de masa tiende a, a desplazarse hacia el lugar donde mayor masa hay. ¿Sí? Entonces, si tengo un cuerpo como este, ¿sí? Entonces, ya el centro, digamos, el centro de masa no estaría ubicado en la mitad, sino que va a desplazarse hacia el punto o hacia el sector donde mayor masa hay. En este caso, el centro de masa se desplazaría hacia la derecha. ¿Listo? Resulta que cuando un cuerpo cae libremente o empieza a girar libremente, digamos que yo dejo caer este objeto va a empezar a girar. Todo cuerpo en esa condición va a tender a girar con respecto a su centro de masa. ¿Sí? Quiere decir que si este objeto, si este rectángulo yo lo hago, perdón, este cubo lo hago girar, él naturalmente tiende a girar con respecto a su centro de masa. Lo mismo ocurriría con una esfera, ¿sí? Entonces, las personas, por ejemplo, que hacen girar un balón sobre su dedo, deben ubicar el dedo de tal forma que quede bajo el centro de masa. ¿Para qué? Para que la esfera o el balón gire con respecto a ese punto. ¿Ok? Si el dedo se desplaza de ese centro de masa, es decir, de la verticalidad que tiene el centro de masa, pues sencillamente el balón caería hacia alguno de los extremos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que siempre se procura con el centro de masa. Si eso es así, significa que el centro de masa, o mejor, las masas que hay de cada lado del centro de masa generarían un torque.
¿Sí? Entonces, para este punto de acá, la masa que hay de este lado genera un torque para este lado y la masa que hay de este otro lado va a generar un torque para este otro lado. ¿Ok? El desequilibrio de esos torques es lo que hace que los cuerpos giren en algún sentido. ¿Sí? El centro de masa me estaría diciendo que la masa que hay de este lado es igual a la cantidad de masa que hay de este otro lado. Pero como la posición ya no es la misma, porque es que aquí la mitad queda por este lado, mientras que aquí la mitad queda de este otro lado, significa que las distancias a las que se tiene que aplicar esa fuerza no son las mismas. Por lo tanto, estos torques no son iguales. ¿Ok? Y si no son iguales, pues lo que va a ocurrir es que el cuerpo empieza a girar si es que no hay nada que lo soporte, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo un cuerpo en caída libre, ¿sí? Ese cuerpo no necesariamente va a caer perfectamente vertical, o bueno, cae en una línea vertical, pero no cae estático, sino que él empieza a girar. ¿Ok? ¿Y por qué empieza a girar? Precisamente por el desequilibrio que existe en esos dos torques. En la próxima sesión, entonces nosotros vamos a ver cómo calcular el centro de masa para un objeto que no es homogéneo.